Muchísimas gracias, Joaquín, Padre Federico, y a todos y todas un abrazo fraterno. De verdad, un gusto y un honor poder compartir en esta escuela con ustedes y aprender entre todos y todas, ¿verdad? Un interaprendizaje siempre es lo que se promueve, más aún cuando estamos hablando de crisis y de encuentro. Encontrarnos en la crisis requiere unos elementos de una capacidad de diálogo que son fundamentales para encontrar alternativas, ¿verdad? Y ahí viene el tema que me han pedido conversar y compartir el día de hoy. Estoy compartiéndoles ya la pantalla. Si es que no la ven, me avisan. Si es que no me dicen nada, asumo que ahí está Se y se ve puede ver bien. excelente, profesor. Gracias. Y, y claro, la crisis del modelo económico y la economía de Francisco le cambié hacia la economía de Francisco, porque justamente no son dos cosas que van juntas, sino que la crisis y la economía desde la propuesta que nos plantea el pensamiento de Francisco, basado en todo el pensamiento social de la iglesia, digamos, sino que más bien reconociendo la crisis, es que tenemos que pensar, ¿y ahora hacia dónde vamos? Y ahora hacia dónde vamos es que podemos encontrar en las encíclicas últimas, que son las que más referencia voy a hacer, Laudato Si, Fratelli Tutti, en donde podemos encontrar más bien una luz de hacia dónde caminar. ¿Sí? Porque no es para quedarnos en la crisis ni quedarnos en lo mismo, sino encontrar unas alternativas, unas opciones. Algo habrá que hacer distinto. Si las cosas están mal, algo habrá que hacer distinto. Y ese algo habrá que hacer distinto es el que vamos a encontrar en este pensamiento que se va sintetizando en esta iniciativa de la economía de Francisco, ¿verdad? Iniciativa que vale la pena, seguramente la mayoría lo conoce muy bien, una iniciativa de diálogo sobre todo con jóvenes, ¿verdad? Para encontrar alternativas y visiones diferentes, que es importante irles de ahí. Entonces voy a hablar de la crisis. Sí, hay que hablar y ubicar la crisis o las crisis en plural y luego hablar desde las alternativas en términos de lo que podemos encontrar en el pensamiento de Francisco, ¿verdad? Entonces vamos abriendo ese telón de esto con unos antecedentes justamente que la economía de Francisco, y cuando hablamos de economía de Francisco, hablamos de un horizonte de transformación, porque no es algo que pase actualmente, más bien es algo que es crítico a la economía actual y al modelo de desarrollo actual desde las teorías del desarrollo, que es mi área de especialidad. De hecho, usualmente ubicamos distintas teorías del desarrollo. El desarrollismo, que tiene que ver con el crecimiento económico, que estuvo muy vigente en los años 50, 60, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Luego encontramos el desarrollo humano, inspirado mucho en Amartya Sen, en Martha Nussbaum, los informes de desarrollo humano del PNUD y Naciones Unidas. Y hay un tercer conjunto, que son las alternativas. En las alternativas entra alternativas al desarrollo, que incluso discuten el concepto y la palabra misma de desarrollo. Y ahí se encuentra el ecologismo, ahí se encuentran elementos como el buen vivir, como el Ubuntu, y ahí dialoga Francisco dentro de las reflexiones, digamos, de ubicarle académicamente al pensamiento dentro de las teorías del desarrollo, ¿no? Es una alternativa al desarrollo, es un horizonte transformador. Y aquí hay unas citas que yo las utilizo como antecedentes para hablar de lo que implica la economía de Francisco como ese horizonte para cambiar las cosas. Primero, que hay que cambiar la economía, hacerla distinta, hacerla más justa, inclusive y sostenible, sin dejar nadie atrás. Y a nadie atrás. Y aquí hay un reconocimiento, entonces, que la realidad actual es injusta, evidentemente, que la realidad actual excluye y descarta, evidentemente, y que la realidad actual ya no es sostenible. Y eso está absolutamente claro en los últimos informes de la Comisión Internacional de Cambio Climático y la agenda de discusión de la COP26 que se viene ahora a fin de mes en Glasgow, ¿verdad? Segundo, que hay que hacer un pacto para cambiar la economía actual y darle un alma a la economía del mañana. O sea, no podemos quedarnos en lo mismo y necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo diálogo, un nuevo entendernos como sociedad. Tercero, que esa economía distinta tiene que hacer vivir y no matar, tiene que incluir y no excluir, tiene que ser humana y no deshumanizarnos hacia el consumo, tiene que cuidar la creación y no depredar, ¿verdad? Y cuarto, poner en marcha ese nuevo modelo económico nos implica una cultura de comunión que se base en fraternidad y equidad. Y aquí vienen elementos muy potentes de discusión para quienes somos economistas y quienes nos hemos formado en la economía. Y voy a profundizar en esto más adelante. Pero cuando se plantea ese modelo económico, tiene que ser fraterno, rompe, rompe radicalmente
con la forma en la que hemos construido la teoría económica tradicional, que parte de asumirnos unas personas que tomamos decisiones individuales, racionales, entre comillas, para maximizar el bienestar acumulando, ¿verdad? Cuando pongo la fraternidad o la reciprocidad o la solidaridad, rompo con ese principio, rompo con esa idea. Y entonces tengo que reconstruir toda la teoría y justamente es lo que tenemos que hacer. Dichos sus antecedentes, unas fotografías rápidas para un ejercicio, para despertarnos, como no estamos todos juntos y juntas, no hay como pararse, estirar los brazos y demás. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido a través, primero de unas fotografías y luego les voy a pedir que entren en su computadora, en su celular, en algún lado para compartirnos una palabra, ¿verdad? Fotografías de lo que ha pasado los últimos años, que son pocos, 2019, es esto, las marchas en Chile. En Francia también había marchas, en París, los chalecos amarillos. En Cataluña ha habido también protestas por temas identitarios y de plurinacionalidad. A la izquierda está Colombia, a la derecha está Estados Unidos. No es un tema únicamente del sur, también está en el norte global, porque hay reclamos sobre lo que pasa, las injusticias, los asesinatos que se dieron por abuso de la fuerza pública contra George Floyd en Estados Unidos. Creo que lo conocemos muy bien. Las últimas protestas en Colombia están ahí. Esto fue Ecuador en octubre del 2019. Esto es Ecuador. Las luchas de las mujeres, por los femicidios que están en aumentos, por la violencia, por el machismo. Esto es Ecuador por un lado, pero también está Europa y Estados Unidos en temas de las manifestaciones por el ambiente, por detener o limitar la degradación ambiental. Esto fue la pandemia, fotos muy duras de la pandemia. Pero también hay guerras y conflictos todavía en el mundo. Palestina. Las migraciones. Esto es el Mediterráneo. Esto es más cercano. Esto es Centroamérica. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Aquel niño que fue hallado muerto en el Mediterráneo, ¿verdad? Y han habido muchos más. Estas son las crisis. Si vamos a hablar de crisis, estas son las crisis. Así se expresan también las crisis. Y es absolutamente doloroso. Y desde ahí tenemos que encontrar esa luz para transformar las cosas, porque este es el modelo en el que estamos, o los resultados de lo que estamos, ¿verdad? Y con eso les pido, muy rápidamente, que en cualquier aparato que tengan o en el mismo que están usando para esta conexión, entren a www.menti.com, les va a pedir un código, el código es ese, 95874974, y respondan con una palabra en lo posible. Si a alguien se le va dos o tres, está bien, pero tratemos de usar una sola palabra. ¿Qué está en crisis? Después de haber visto esas fotos, después de haber leído, porque seguramente todos y todas hemos leído las encíclicas, ¿verdad? ¿Qué está en crisis? Voy a dejar de compartir un segundo por aquí, mientras ustedes entran, lo voy a poner en el chat por si acaso, www.menti.com, y cuando están dentro del Menti, el código es 9587-4974, está en el chat para todos y todas, en caso no lo hayan copiado o visto rápidamente, porque ahora quiero compartirles lo que ya vamos teniendo respuestas, ¿verdad? Ahora ven lo que va saliendo. Los valores, la familia, la sociedad, la religión católica. ¿Qué está en crisis? ¿Cuál es la crisis? Si podemos encontrar una palabra o dos que también tenemos por ahí, pero si podemos encontrar una palabra para decir qué está en crisis, por favor, vamos ubicando dentro de la aplicación. Los valores, la humanidad misma, la religión católica, la moral, la vida, la familia, los valores fundamentales, valores, la moral, el planeta, la fe en Dios, la dignidad. Tenemos 11, 12 respuestas. Como estamos conectados como 88 personas, al menos lleguemos a 50 rápidamente. ¿Qué está en crisis? Con una palabra. Valores va tomando fuerza. Valores, moral. La especie humana. La iglesia. El amor. La ética. Vida y la vida están por ahí también. Sociedad. La empatía. La forma de reconocernos en los otros y las otras, ¿verdad? Tenemos 21. Lleguemos a unas pocas más. Valores.
Sigamos, quienes no lo han hecho todavía. Profesor, hay algunos que están escribiendo a través del chat de Zoom. También Ah, están ok. poniendo su palabra. Perfecto, muchas gracias. La unión social, la dignidad humana, el descarte, acá tenemos muchas más palabras en el chat de Zoom, todo sirve. Los derechos humanos, la humanidad, los valores. Ya tenemos los valores del cristianismo, la solidaridad, la empatía, ya lo habíamos dicho. Valores, está bien. Sigan sumando que esto luego queda, las nubes se sigue llegando automáticamente, luego yo les compartiré, nos queda también como una memoria de una nube de palabras que vamos construyendo juntos, todos y todas. ¿Sí? Y ¿qué toma fuerza aquí? Grande, valores, valores, ética, moral, familia, la vida, vida también está acá. Y sí, es una crisis de valores fundamentales de cómo llevamos a la sociedad, de cómo vivimos, de cómo nos cuidamos a nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con los otros, de cómo nos relacionamos con el ambiente. Una crisis de valores, de principios, de ética, de moral, ¿verdad? De lo fundamental que entendemos en nuestras relaciones, en nuestra forma de hacer las cosas. Y adelantándome un poquito, yo suelo sintetizar en que es una crisis de la vida. Yo comparto con quienes dijeron vida o la vida, ¿verdad? Una crisis de la vida, está en riesgo la vida y todo lo que eso implica, que son muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas gracias por compartir. Voy a continuar entonces con eso. Ubicados ahí, ubicados, hemos dicho varias cosas, hay unos principios de solidaridad, de reciprocidad que están en crisis, la vida está en crisis, los valores, la moral, la ética, finalmente la forma como vemos es lo que ubicamos realmente con la crisis y estoy 100% de acuerdo. Eso es la crisis, una crisis de la vida. Luego tenemos otras expresiones y como tenemos que hablar de la crisis, llevarlo a la economía y ubicarlo con las luces que nos da Francisco para unas alternativas, ¿verdad? O este proceso de diálogo de la economía de Francisco, este proceso de encuentro. Y hay una expresión económica de estas crisis y los economistas nos gusta poner ciertos datos a las cosas, ¿no? Esto es el Ecuador. Esto es el ciclo económico del Ecuador desde 1927 hasta el 2020. Desde que hay datos, cuando se creó el Banco Central del Ecuador, allá en el periodo de la Revolución Juliana, ¿verdad? Hasta 2020, el último dato disponible que tenemos. Y estas son distintas fases de la historia económica del país. En el siglo XIX tuvimos ese llamado boom del cacao, ¿verdad? A través de la exportación de cacao. No hay datos registrados de esos, no había cuentas nacionales, hay unas estimaciones, no están aquí. Desde el 27 sí tenemos como el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la sumatoria de todo lo producido en el país dividido por el total de habitantes. Eso es el PIB per cápita. Ha evolucionado. Y claro, teníamos unos niveles bajos, tuvimos un boom del banano con cierto crecimiento, tuvimos el primer boom del petróleo por la producción petrolera en los años 70 durante dictadura, y tuvimos este boom, este crecimiento. Tuvimos luego 2 décadas perdidas, se llaman las décadas perdidas en la literatura económica, en donde hubo un modelo más bien empresarial, un retire del Estado. Después tuvimos otro periodo de crecimiento, un segundo boom del petróleo, no tanto por producción, sino por altísimos precios, con mucha incidencia del sector público, modelo que se agotó a partir de 2014, el momento en que cayó el precio del petróleo y que volvimos a estar en recesión. Y esto es importante porque el Ecuador viene en una crisis económica, que es una de las expresiones de la crisis, viene en una crisis económica desde el año 2015, porque se agotó un modelo que era insostenible y empieza una crisis. Y cuando golpea la pandemia de la COVID-19, lo que hace es profundizar esa crisis en términos económicos, ¿verdad? Porque en septiembre de 2019, y eso es parte de todo lo que sucedió en octubre del 2019, en septiembre del 2019, ya teníamos cifras récords de pobreza, teníamos cifras récords de desempleo, de subempleo. La pobreza multidimensional en el sector rural estaba en el 71%. 7 de cada 10 personas en el área rural en situación de pobreza multidimensional, ¿verdad? Eso en septiembre del 2019. La pandemia de la COVID-19, con todos sus efectos, lo que hizo fue profundizar esa crisis, paralizando la producción,
y reduciendo la capacidad de consumo. Y esta es la expresión de esa crisis del 2020, ¿verdad? Con la pandemia. Una caída del PIB del 7,8%, que es 2 veces la crisis de 1999, que es algo que tenemos en nuestra memoria reciente, ¿verdad? Y de sus impactos. 2 veces en magnitud de la caída de la producción. Y que se expresa en estos componentes que llamamos en las cuentas nacionales la demanda interna, el consumo de los hogares, la inversión y el gasto público. Y lo que vemos es que todo esto se redujo. Y esto que está en rojo aquí es simplemente para ubicar desde la economía lo que los economistas entendemos como crisis en términos de producción y consumo. Porque hay 3 procesos económicos: producción, intercambio y consumo, ¿verdad? Una crisis es cuando cae la producción, cae el comercio y cae el consumo. Y estos están relacionados porque no son mundos aparte. Muchas veces queremos separarles, pero no hay cómo. Y la crisis es ese círculo en rojo en forma viciosa. ¿En qué sentido? Como se paraliza la producción, no se produce, la panadería del barrio no abre, entonces no llama ni a la persona que hace el pan ni a la persona que atiende la caja. Entonces cae el empleo. Y como cae el empleo, cae el ingreso de las personas. Y como cae el ingreso de las personas, cae el consumo. Y como cae el consumo, no compro. Y como no compro, la empresa, la panadería, el negocio no vende. Y como no vende, no gana. Y como no gana, no invierte. Y como no invierte, no genera empleo, no genera ingreso, no genera consumo, no hay compra, no hay venta, no hay ganancia, no hay inversión, no hay empleo, no hay ingreso, no hay consumo, no hay compra, no hay venta. Esa es la crisis. Eso es una crisis económica. Es ese círculo recesivo, ese círculo vicioso del cual no logramos salir. Y la pregunta que nos hacemos todo el mundo es, bueno, ¿y ahora qué hago para generar empleo, verdad? Y entonces aquí, en algún lado de ese círculo tengo que actuar. Actúa en la inversión, es que tiene que reactivarse la producción, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo le digo a la persona que es propietaria de la panadería del barrio? Abre. Y me responde, pero si nadie me va a venir a comprar. Entonces, o abre la panadería, o primero viene la gente a hacer fila para comprar el huevo o la gallina. ¿Qué pasa primero? Ese es el gran dilema de los economistas, ¿verdad? ¿Qué de esto tengo que actuar en primer lugar? Lo que sabemos en una crisis es que una empresa no reacciona, un negocio, una pyme, una asociación de economía popular y solidaria, cualquiera de ellas, no reacciona si no va a poder vender, ¿verdad? Y para poder vender, tengo que tener a quién venderle. Entonces, es reactivar el consumo para que se empiece a motivar y a dinamizar la situación económica, ¿verdad? Crisis, en su expresión desde la economía. Podemos volver a esto después si es que hay interés en profundizar. Simplemente quiero ubicar la expresión económica de las crisis. ¿Y qué pasó en el Ecuador? Que además es una crisis desigual. El virus, ya, de acuerdo, el virus nos podía enfermar a todos y todas, pero la forma de reaccionar ante él es distinta. El acceso a la vacuna, el acceso a medicinas, el acceso a respiradores fue diferente, ¿verdad? La posibilidad de soportar el aislamiento fue diferente. Hubimos quienes desde mucho privilegio pudimos mantener un teletrabajo, pero otras personas que no. Y luego los impactos también fueron diferenciados. Estos son los sectores económicos. La caída del valor agregado bruto fue del 6,9%, pero unos sectores crecieron. El sector de la agricultura, ganadería, caza y pesca creció en 0,4%. Ya voy a hablar más de eso. Porque me dirán, pero ¿de dónde sacan? ¿Cómo me van a decir que la agricultura estuvo mejor en el 2020? Como sector económico lo estuvo, ya profundizo un ratito. El sector de la información creció y evidentemente hubo mucha más demanda de internet, de equipos para conectarse y demás. Y los sectores que más cayeron son estos de rojo: construcción, comercio, transporte, alojamiento, que cayeron en el 11, el 8, el 13, el 11%, ¿verdad? Y que son los sectores en donde hay mayor informalidad. Miren ustedes, el sector comercio, por ejemplo, concentra el 19% de todo el empleo en el Ecuador. De ese 19%, 13 puntos, 13 de los 19, ¿verdad? Cerca del 70% es informal. En este sector del comercio, es de los más feminizados, concentra el 23% de las mujeres. Ojo, concentra el 19% del empleo total, pero el 23% entre las mujeres. Es decir, hay una sobrerepresentación de mujeres en este sector económico y fue el más golpeado. Y además concentra el 22% del trabajo de los y las jóvenes.
Entonces, ahí vamos leyendo cómo económicamente además se acrecentaron las desigualdades, porque golpeó la crisis, no golpeó por igual, golpeó más unos sectores que son los sectores más vulnerables de la economía, que son los sectores en donde se emplean las mujeres, que son los sectores que acogen a los y las jóvenes. Y entonces, ¿quién está peor? Todos estamos peor en principio, pero aún más, quienes ya eran más vulnerables, quienes ya estaban de alguna forma también excluidas y quienes no tenían acceso a oportunidades previamente, porque el desempleo juvenil era mucho más alto desde antes, ¿no? Expresiones de las desigualdades a las que nos lleva la crisis. ¿A dónde más nos lleva la crisis? Esta es la relación entre crecimiento económico y pobreza, ¿verdad? Este es el dato del 95. En el 95 teníamos un índice de pobreza del 36% de la población. Con la crisis de 1999, esto subió hasta el 51%, más de la mitad de ecuatorianos y ecuatorianas en pobreza a inicios de este milenio. Después esto bajó, se recuperó, en 2006 se recuperó el nivel de 1995, luego siguió cayendo de forma sostenida, grandes avances hasta 2014, se acabó ese modelo del que ya hablábamos, se estancó. Y desde el 2018 ya creció en el 18 la pobreza, en el 19 más y en el 20 se dispara. Actualmente 32% de personas en el Ecuador, esos son cerca de 5 millones de personas y sobre todo son niños, niñas y adultos mayores viviendo con menos de $2.60 al día. Con menos de $2.60 al día. Eso significa ser pobre en términos monetarios económicos, ¿no? Y donde la pobreza multidimensional está en el 71% en el sector rural. Y esto es desigual. Estas franjas de la izquierda, en estas barritas, simplemente está la pobreza nacional, urbana y rural por ingreso. La pobreza extrema, la pobreza es tener menos de $2.65 al día. La pobreza extrema es tener menos de $1.40. Menos de $1.40 al día. El 14-15% de la población nacional, el 27% en lo rural. Y esta es la pobreza multidimensional, que es una medición que aproxima el ejercicio de derechos. Y estas barras rojas es la diferencia entre lo urbano y lo rural. O sea, las desigualdades que se van expresando. Económicas, ¿verdad? En lo rural, contra las mujeres, contra jóvenes. Si desagregamos por autoidentificación étnica, las brechas son bárbaras también. Y esto que está a la derecha es un indicador que lo llamamos el índice de Gini, que nos permite ver la desigualdad. Cuando es cercano a 1 es absoluta desigualdad, cuando llega a 0 es perfecta igualdad en cambio. América Latina bordea el 0,45, Europa el 0,35, esto es del Ecuador, que tenía un 0,55 por encima del promedio de la región en 2007, que bajó hasta el 2015. La expresión de la crisis económica en el país viene desde 2015 y luego empezó a subir nuevamente y se dispara en el 2020, las desigualdades. Estos son estratos socioeconómicos para ubicar un poco dónde estamos y cómo cambiaron las cosas. Estas barras celestes, las de más abajo, aquí estamos 2019 y acá 2020, vemos el porcentaje de personas empobrecidas, en situación de pobreza, que pasó del 25 al 32. La población vulnerable, con altísimo riesgo de caer en pobreza, pasó del 41 al 40. Me dirán, ¿se redujo? Qué bueno. No, se redujo porque pasaron a pobreza. Lo de arriba es el estrato socioeconómico alto, aquellos que tienen una seguridad económica. Del 1,5 al 1,3, casi que se mantuvo. Y esto de la mitad es la llamada clase media. No entro en una definición sociológica aquí, simplemente son los de la mitad, ¿verdad? Y el 25%. Pero esto es importante tenerlo, el 70%, más el 73% de la población en el Ecuador es pobre o vulnerable. Y eso significa tener menos de $210 mensuales por persona, desde el punto de vista monetario, económico y de la probabilidad de su riesgo. Y esto, miren ustedes, en mujeres es más alta la pobreza. En lo rural ya lo hemos dicho, y aquí está por autoidentificación étnica. Des en cuenta en indígenas, en pueblos y nacionalidades, en afrodescendientes, en la población montubia, y acá estamos los blanco mestizos, ¿verdad? Entonces, son las desigualdades que se van dando. Y hubieron empresas que ganaron en 2020 aquí. Lo único que lo planteo es por las desigualdades de la crisis. Habíamos visto que el sector de la agricultura creció, es verdad. Y además las exportaciones no petroleras crecieron, pero eso estuvo concentrado en grandes empresas, por aquí hay algunos nombres, Corporación El Rosado, por ejemplo, en grandes empresas comercializadoras de alimentos.
pero el casero o la casera del mercado, de la tienda del barrio, el agricultor que saca sus productos, no es que ganó, porque no tuvo la capacidad de adaptarse y porque no hubo una forma de adaptarse frente a esos shocks, ¿verdad? Vamos con eso, listo. Crisis de la vida, de valores, de principios. Expresión económica de la crisis en el caso ecuatoriano. Le hemos visto su profundidad y sus desigualdades. Está en crisis la vida, porque el modelo económico explota y excluye a la mayoría. Destruye el ambiente y no va a parar. Y no va a parar porque no podemos pensar que esa degradación, esa exclusión, ese descarte va a parar si seguimos haciendo lo mismo. Si queremos que salgan las cosas diferentes, tenemos que cambiarla. Porque ¿en dónde se mantiene? ¿Por qué no va a parar? Porque hay unas aspiraciones construidas, crisis de valores, de ética, de moral, unas aspiraciones de acumulación, y porque hay un valor que se ha establecido para lo económico, que es el individualismo. Entonces, si nuestra aspiración es de consumo, nuestra aspiración es de acumulación, y nuestro valor con el cual asumimos una noción de justicia, de toma de decisiones desde lo individual netamente, entonces ahí hay un problema de valores con los cuales estamos haciendo. Entonces sí, de acuerdo, hay que cambiar los valores, la moral, la ética con la que vamos viendo las cosas. Y es transformar esa realidad. Voy a pasar esta rápidamente. ¿Qué alternativa hay al individualismo? Porque lo pusieron con mucha fuerza en la nube de palabras. Está en crisis los valores, la moral, la ética. Y el principio que está ahí, desde donde está construida la moral, la ética, los valores, la noción de justicia con la que funciona el modelo económico actual, es el individualismo. ¿Qué alternativa hay? Solidaridad, reciprocidad, fraternidad. Tampoco entro aquí en un gran debate, son definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, digamos. La solidaridad adherirse a la causa del otro, me importa lo del otro también. Entonces, mentira que me importo solo yo, también me importa la otra persona. La reciprocidad, somos corresponsables e interdependientes. Además de que me importa el otro, ahora veo el bienestar del otro implica mi bienestar. Entramos en reciprocidad. ¿O qué mejor? Lleguemos a fraternidad, a hermandad, a una unión de voluntades, a un proyecto común. No me encuentro a mí mismo sin el otro, y eso me lleva también al ambiente. No me encuentro a mí mismo si no es en armonía con el ambiente. Y ahí construyo entonces unas lógicas diferentes, o eso implica unas lógicas diferentes. ¿Qué hay alternativa en la economía entonces dentro de eso? Cuando leemos a Francisco y las luces que nos da Francisco en este proceso de reflexión de la economía de Francisco, nos lleva a la fraternidad, a proyectos comunes, ¿verdad? A un gran proyecto común de toda la sociedad, que todos y todas estemos incluidos, ¿sí? Y entonces me lleva a pensar que el mercado no construye, a repensar que el mercado en efecto no construye sociedad. La sociedad debe dirigir a la economía, no viceversa. Y esto es algo que un autor muy famoso, Karl Polanyi, llama la gran transformación. Un momento en que por la teoría económica construida desde el individualismo y la acumulación, se la separó de la sociedad como si fuese cosa aparte. Y entonces la economía se convirtió en algo de acumulación de riqueza y no en la satisfacción de las necesidades y la reproducción de la vida. Entonces un volver a juntar donde debe estar la economía, en reproducir la vida, en la sociedad, en donde el trabajo ya no es una mercancía. Trabajo es lo que cada quien hace con sus valores, con sus virtudes, digamos, para generar un beneficio social, pero no es una mercancía que se vende el tiempo de vida, porque en ese llamado mercado de trabajo, lo que todos y todas vendemos es nuestro tiempo de vida. O sea, yo le vendo 8 horas diarias a determinada institución a cambio de un salario, pero yo no soy lo que cobro, yo soy lo que hago, ¿verdad? Entonces, recuperar esa noción de que el trabajo no es una mercancía que se transa en un mercado, sino que es la actividad, el uso de los valores, de las virtudes en beneficio de un proyecto social. Que el Estado debe ser moral y para construir la sociedad, que hay que tomar decididamente la opción por los pobres y excluidos, que la inequidad es la raíz de los males sociales. Todo eso lo encontramos en el pensamiento al que llegan las encíclicas con Francisco, ¿verdad? Y la alternativa está en la sociedad. O sea, no hay que ir a buscar mucho más lejos. ¿Verdad? Ahí, por ahí, no me acuerdo de dónde encontré eso, pero no hay que ir a buscar en el patio lo que he perdido en la sala. Si está en la sala, tengo que buscar en la sala. La alternativa está en la sociedad. En donde perdí el modelo económico fue cuando lo saqué de la sociedad. Quiero cambiarlo, quiero hacerlo bueno, tengo que recuperarlo dentro de la sociedad. Y esto es, yo solo lo pongo aquí para decir, y esto siempre ha estado ahí. Basta volver a Aristóteles en su libro La Política.
y ver para qué se constituyó la sociedad, y la sociedad como ese gran colectivo, porque es algo bueno para todos y para todas. Y cuando uno revisa nuevamente la política de Aristóteles, encuentra la ciudad perfecta, o sea, ahí estaba metida la arquitectura y la planificación urbana. Encuentra lo doméstico, encuentra la propiedad, encuentra la economía, encuentra todo, porque todo estaba junto en una lógica de construcción de una sociedad que sea beneficiosa para todas las personas que son parte de ellas. ¿Sí? Quitemos eso de todas maneras. ¿En dónde está eso ahora? Le pongo un poco más abstracto como economista. Volver a juntar estas esferas. La economía, la sociedad y el ambiente no están separadas. Yo no puedo hablar de producción y de riqueza por fuera de lo otro. No, no puedo. No puedo llevar a un debate de decir, es que tenemos que producir más, pero a costa del bienestar de la gente, pues no importa, que nos apretemos los cinturones. Entonces, ¿para qué produzco? ¿Para qué produzco si tengo 27% de niños y niñas malnutridos en el Ecuador? Tengo que juntar la producción con el bienestar de la sociedad. Y aquí se da el trabajo o el empleo para el consumo y con el ambiente, pero entendiendo que hay ciclos naturales, porque tomaré recursos, devolveré residuos, ¿hasta dónde aguanta eso? Y donde lo importante no está acá abajo en la producción. Claro que está en el bienestar, claro que está en la sustentabilidad, pero porque todo esto, la producción, siendo sustentable, siendo inclusiva, busca esto, reproducir la vida, y eso está en la sociedad y el ambiente. La economía es cómo administro la cosa, cómo administro la casa, cómo utilizo los recursos. No es el fin, que generar riqueza no es el fin. El fin es reproducir la vida. Para reproducir la vida, he de generar unos bienes y unos servicios que me permitan hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí tengo que reencontrar algunas ideas. Ya hemos dicho, los tres procesos económicos, producción, circulación o intercambio y consumo. Y en la producción están los factores y está el trabajo, lo que producimos. En la circulación, el intercambio, la logística y cómo lo hacemos. Y en el consumo, que haya disponibilidad y que haya acceso. Dos principios tiene la economía y no hay por qué romper con todo lo que ha hecho la economía, no quiero dispararme al pie en mi profesión tampoco. La eficiencia y la equidad, que está muy bien. Eficiencia, hacer lo que se quiere hacer con el menor uso posible de recursos. El problema es que como ahora medimos la economía en dólares ganados, entonces creo que ser eficiente es ganar más dólares o pagar menos dólares por lo que hago, cuando realmente es hacer las cosas con menor uso de recursos. Entonces, si voy a utilizar un recurso natural, eficiente no es pagar menos por ese recurso, porque sigo usando la misma cantidad de recursos. Eficiente es usar menos recursos para hacer lo mismo, o hacer más con la misma cantidad de recursos, ¿verdad? Pero como hemos monetarizado la unidad de análisis, nos perdemos y nos volvemos impertinentes. Hay que empezar a medir las cosas distintas. Yo propongo y he propuesto en varios foros, ¿en dónde deberíamos medir las cosas? En tiempo de vida de la gente y en energía, si queremos ser sustentables. Yo no soy más productivo o yo no soy más, se me fue la palabra, pero bueno, he logrado más en mi vida porque me paso trabajando 20 horas al día. No, más bien todo lo contrario. El día en que yo tenga 12, 16 horas libres para jugar, para reír, para ir al parque, para pintar, tocar la guitarra o hacer otras cosas, ahí me voy a sentir más satisfecho. ¿Eh? Pero tenemos que romper muchos paradigmas porque hemos crecido en unas generaciones donde se nos dice, vaya y cojo oficio, no ande de vago por ahí tocando la guitarra o pintando si no pinta ni bien, ¿verdad? Entonces, en tiempo de vida, para satisfacerse. Y en energía, que es lo que da la sustentabilidad, y equidad, que sea justo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. El resultado tiene que ser justo. Si no, la sociedad fracasa. La sociedad es buena en la medida, la sociedad sirve en la medida en que es buena para todos y para todas. Y que consideramos que el resultado es justo. Si yo considero que la sociedad en la que vivo es injusta, pues entonces, ¿qué hago aquí? Pues reclamaré, porque no me sentiré bien. Y aquí hay que tomar decisiones, que es hacer economía. Estado, mercado, normalmente es la decisión o la disputa de los economistas, ¿verdad? Unos valores de libertad individual en el mercado que a través de las libres decisiones individuales de las personas nos llevan a ser eficientes. Contrapuesta contra el Estado, una planificación centralizada que toma decisiones descentralizadas y redistribuye, asumiéndose desde la solidaridad, pero que hay unas tensiones y unas fallas, cuando por este otro lado está la fraternidad y la reciprocidad, decisiones colectivas y jerarquías. En la sociedad, la alternativa. Ya mismo voy terminando. Porque aquí hay
hay unas fallas en la economía actual. El Estado falla, sabemos. No son maravillosos los estados y la planificación centralizada. Está condicionada a la calidad de sus instituciones, a su nivel de legitimidad, porque no hay forma de alcanzar consenso. Entonces aplicamos la democracia. Pero en la democracia siempre alguien dice, pero es que yo voté por el otro. Ya. Entonces acepto lo de la mayoría. Hay un gran acuerdo social de la democracia que es aceptar lo que dice la mayoría, pero el que votó por el otro o por la otra opción siempre se va a quedar como sin sabor, siempre va a haber. Y después, quien sea que represente en las instituciones públicas, también puede jalar el agua para sus molinos. Esa es la calidad de las instituciones. Y el mercado también falla, porque asume que debería haber información perfecta, que yo conozco todos los precios, todos los funcionamientos, que nadie me engaña, etcétera. E igualdad de poder, y ese es el punto central, que es importante para entender por qué no funcionan los mercados teóricos. El poder. El libre mercado asume que hay igualdad de poder y que las negociaciones paran cuando nadie puede estar mejor sin hacer peor al otro. Ese es el óptimo de Pareto. Pero pensemos cosas de la vida diaria. ¿Por qué cuando una persona para en un carretero a comprarle fruta a un productor, le regatea a la baja el precio? Y cuando va a una gran cadena de supermercado, no le llama al dueño de la cadena de supermercados para regatearle el precio. Porque en un caso yo asumo poder de mercado, en el otro me lo impone. En las relaciones laborales, ¿por qué es tan delicada? Porque quien está contratando, el empleador, puede, si a una persona no le gusta lo que le estoy ofreciendo, puedo contratar a la siguiente. Y por necesidad algún día alguien vendrá y le contrato. En cambio, el que está buscando trabajo no puede andar diciendo que no a todo porque se queda sin comer en la sociedad mercantilizada como está. Entonces el mercado también falla, no solo porque no hay información perfecta, sino porque hay desigualdad de poder en las negociaciones. Y entonces el pensamiento económico ha fallado en esa racionalidad individual, en esa obsesión por la búsqueda de modelos matemáticos exactos, y se separó de la sociedad. Hoy en día predominan unos debates dogmáticos y unas pugnas. Es el mercado, es el Estado, es el Estado, es el mercado, ¿verdad? En esa pugna hemos caído en unos dogmatismos económicos y no está ahí la solución. ¿Cómo pensar esa alternativa? Superar esa lógica. Y esto viene del ensayo de Mills, allá en el siglo XVIII, que dijo ahí el Homo economicus. Y este era un inglés, un señor inglés muy bien intencionado, sin duda, yo que, ¿cómo lo voy a juzgar? Pero que observó cómo toman decisiones los hombres blancos, sanos y con propiedad de Inglaterra del siglo XVIII. Ojo, no estaba pensando en la mujer indígena de los antes, no, estaba viendo lo que veía, ¿sí? Y dijo, bueno, pues estos seres toman decisiones queriendo mayor consumo al menor esfuerzo posible. Y ese es el Homo economicus. Y dijo, y así se toman las decisiones. Y con eso hemos construido la teoría económica que nos lleva a acumulación, porque partimos de un supuesto. Ojo, es el método hipotético deductivo. Hice una observación que asumo es verdadera para hacer una abstracción y sobre eso construyo la teoría. Y ahí falla, porque asume que pensamos todos así. Reemplacemos ese Homo economicus. Sí, necesitamos un nuevo Homo economicus y tal vez un nuevo Homo economicus en la luz que nos da justamente la economía de Francisco, donde la realidad prevalece sobre las ideas, va a lo concreto y al bienestar, sin duda, donde el todo es superior a las partes, donde busco el bien común, donde la naturaleza es superior a la sociedad y la sociedad al individuo, donde el tiempo es superior al espacio, no es todo ahorita y mi espacio de poder o mi consumo actual, sino que es a futuro, y donde la unidad es superior al conflicto, que es diálogo, no es competencia, es diálogo y es cooperación, ¿no? Entonces ahí puedo construir un homo económico, es una persona económica distinta para una teoría económica distinta desde estos principios, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlos. ¿Existe? ¿Es posible? Sí, es posible. Existe la alternativa. Hay modelos económicos sociales y el Papa Francisco lo dice. La economía tiene que ser social, tiene que volver a la sociedad, que es el hilo conductor de todo lo que he estado diciendo en estos varios minutos, ¿verdad? La economía tiene que volver a la sociedad. Ahí está la economía de Francisco. Y existen estas prácticas. En muchos casos fueron y son un mecanismo de inclusión, las asociaciones, las cooperativas, de quienes quedaron sin propiedad, sin tierra, sin vivienda, sin financiamiento, sin acceso a crédito, sin empleo, sin educación, sin mercado y sin Estado. Porque en esa disputa los descartados quedaron sin Estado y sin mercado, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y han subsistido estas alternativas viables para reproducir la vida, que son justas, que democratizan acceso y uso de factores de producción, que resuelven esa disputa del capitalismo, porque el capitalismo lo que hace es dividir a los dueños del capital
de los no dueños del capital. Los dueños del capital ganan por renta del capital, los no dueños del capital para subsistir tienen que vender su tiempo de vida, trabajadores, ¿verdad? Y esa disputa que muchas veces se da y que genera esos dogmas y genera esas confrontaciones, hay que superarla. ¿Cómo se supera? Las economías solidarias las superan porque las personas que somos parte de una asociación, de una cooperativa, de una organización de economía solidaria, somos al mismo tiempo dueños de los factores de producción como trabajadores y trabajadoras. Y ya no hay esa disputa. Entonces ya no nos estamos peleando en los empleados contra los empleadores por la fijación del salario básico. No, porque rompemos justamente esa dicotomía que se genera en la sociedad y que fragmenta la sociedad. Es justa, es eficiente, produce, intercambia, consume y además genera pleno empleo. Y además reconoce que no todo es estar produciendo para vender en los mercados, también está el autoconsumo y también están los cuidados reconocidos dentro de esas economías y prioriza la vida. Es necesaria, sin duda, porque las personas empobrecidas han sido empobrecidas justamente por no tener factores de producción ni salarios dignos, ni lo uno ni lo otro, ni redistribución, ni Estado ni mercado. Entonces es necesaria si queremos incluir realmente, si queremos tomar esa preferencia por los pobres y los excluidos. La economía popular de marginados se basa únicamente en fuerza de trabajo, sin recursos. Es de subsistencia, es vivir al diario. Por eso es que en el Ecuador hablamos de economía popular y solidaria, no porque sean lo mismo, porque no lo son, sino porque vemos que en la economía solidaria es donde puede mejorar las economías populares. Y además es integral, disputa la reproducción de la vida versus la acumulación de capital, se basa en esquemas de desarrollo local, es ecológica, es democrática, es inclusiva. ¿Cómo avanzar? Y esta es la última lámina que tengo. El reto más grande es el sujeto, una persona distinta y unas organizaciones distintas que se atrevan a verse como alternativa. Desde formas de vida también que vuelvan a lo comunitario, a los domésticos, como otro valor. Hay que rompernos de esa idea de que el ser humano es individualista por naturaleza y que la economía funciona en la racionalidad individual de maximizar ganancias y atrevernos a pensar una racionalidad económica que viene desde la fraternidad, desde el aporte al bien común y no solo desde la ganancia individualizada. Y fijar prioridades desde una ecología integral. Y entonces empezar a cuidar el medio ambiente, que si mi prioridad es acumular riqueza, porque eso es lo que me dicen los modelos económicos tradicionales, degrado, evidentemente, degrado la naturaleza, utilizo más recursos, boto desechos, escondo por un lado la basura bajo la alfombra, ¿verdad? Porque es lo que me están vendiendo como paradigma. Hay que construir dinámicas locales, cercanas, comunes, que hay experiencias cooperativas de vivienda en lo urbano, de producción y manejo de recursos en lo rural, que hay que lograr nuevos patrones de producción y consumo, producir lo necesario usando lo indispensable, ser realmente eficientes y consumir para satisfacer necesidades y no para acumular, como paradigma aspiracional inclusive. El problema es que hemos construido un paradigma de aspiración de acumulación. Tenemos que irnos a un nuevo paradigma de reproducción de la vida desde la sustentabilidad. Y eso implica cambios muy profundos en nuestra ética, en nuestros valores, como bien lo señalaban en las crisis. Se requiere una fuerte transferencia de financiamiento, sin duda. Se requiere una política pública, se requiere un Estado que impulse esto. Y es indispensable democratizar los cuidados, que es en donde se excluye fuertemente sobre todo a las mujeres, de hecho, a las mujeres. Y hay que desmercantilizar el bienestar. El poder acceder a una medicina, a una vacuna, a la educación, no puede depender de mi capacidad de pago. Eso es mercantilizar el bienestar. Cuando sobrevivir depende de que tenga dinero para pagar por determinado bien o servicio. Desmercantilizar es que haya una garantía de la sociedad que no va a haber desnutrición crónica. En este momento tenemos un 27%, lo he dicho 2 veces porque es de los indicadores sociales que a mí más me espeluznan. Muchísimas gracias. Con eso termino y más bien abierto al diálogo. Muchas gracias por su paciencia y atención.